Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar del mega desplome que estamos viendo en todos los activos de riesgo. Este es un día histórico, un día apocalíptico, la verdad es que esto no me lo esperaba ni yo, que era pesimista, como ya sabes, cuando filmé el primer vídeo sobre cómo la bolsa desplomaría el mercado de valores. Nadie podía esperar que las bolsas bajasen tanto y sobre todo tan rápido. Es algo que me está alucinando y que creo que es algo que se estudiará en el futuro, tanto la crisis del coronavirus como los míticos desplomes que estamos viendo. Una locura, la verdad es que es increíble y esto merece ser, vamos, contado y recordado para siempre. Hemos visto como el IBEX empezaba el día cayendo un 6% y ahora está bajando más de un 9% en estos momentos cuando estoy yo grabando este vídeo. En los Estados Unidos, por segunda vez esta semana, han saltado los límites de seguridad en los futuros. Cuando en pre-market cae un 5%, se para la cotización. Y ahora ya con el mercado abierto vemos como el Dow Jones cae más de un 7% y el S&P en torno a un 6,5%. Esto es alucinante. Bitcoin cayendo un 25%, Chainlink cayendo un 40%. Lo único que se salva en estos momentos es el efectivo. También hay mucha gente que ha acudido al mercado de deuda soberana, sobre todo apostando por la seguridad de la deuda americana, pero esto es una auténtica locura. Y como no podía ser de otra forma, también se ha apuntado a la fiesta, a la sangría, el petróleo, que cae hoy un 7%. Hay gente que desde que empezó a caer la bolsa me preguntaba si era una buena idea aprovechar, digamos, la corrección, ¿no? Y yo, como sabéis, desde el principio ya dije que yo esperaba que esto fuese el cisne negro y que mínimo había que esperar un 30%, un 33%, que era la bajada media de los bear markets, de los mercados bajistas. Desde el principio os comenté que esto no era una simple corrección y que no había que comprar esa pequeña corrección que había funcionado también en los años anteriores. Pero seguramente si has visto el segundo vídeo recordarás que también comenté que esperaba que las bajadas pudiesen llegar hasta un 60% si la cosa se ponía realmente mal, que es lo que cayó en 2007. Entonces tenemos que preguntarnos ahora mismo en qué tipo de escenario estamos. En mi opinión hay pocos escenarios peores a los que nos podamos enfrentar, ya que tenemos una pandemia que ha cogido en fuera de juego a casi todos los países, han cogido a los mercados muy sobrevalorados y tenemos la peor posible combinación de eventos ocurriendo a la misma vez. Estoy seguro de que el miedo va a acabar adueñándose de todo el mundo, ya que aunque haya gente que no tenga miedo ahora por el tema sanitario, y quizá gente más joven o gente que realmente no se está informando bien sobre la gravedad del asunto, creo que con el tiempo todo el mundo va a tener mucho miedo, ya sea sanitario o ya sea por su futuro económico, ya que puede que sus trabajos estén en peligro. Esto sin duda va a provocar un parón total y global y además está claro que los sistemas sanitarios no están preparados para este pico que estamos viendo de casos en muchos países, lo cual es probable que provoque un colapso sanitario que agrave las consecuencias de este virus. A continuación, te muestro las declaraciones que ayer hizo el doctor Anthony Fauci, bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido, que es el director del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas, que comentaba: puedo decir que veremos más casos y que las cosas empeorarán de ahora en adelante. Claramente no es tan letal, pero sin duda se extiende mucho más rápido. Y también decía, si tú cuentas todos los casos estimados de la gente que puede tenerlo, pero que no han sido diagnosticados, la mortalidad es probablemente cercana al 1%. Lo cual significa que es 10 veces más letal que la gripe estacional. Eso que la tasa de mortalidad actual es más alta, pero bueno, en teoría, conforme más casos se estudien, más bajará y en base a esa premisa, él prevé que pueda haber un 1% de casos a nivel global, lo cual, en cualquier caso, haría a este virus 10 veces más letal que la gripe estacional. Es cierto que China está comunicando al mundo que tienen el virus bajo control y están empezando a recuperar la normalidad. El problema es que aunque China vaya recuperando la normalidad poco a poco, es que la demanda a nivel mundial va a caer en picado, con lo cual esa posible recuperación que está viéndose en China no se va a ver de ninguna forma correspondida con una recuperación de la demanda, con lo cual el mundo va a seguir parado durante un tiempo. Vivimos en un mundo interconectado, tanto para lo bueno, para lo malo, y en esta ocasión vamos a sufrir las consecuencias de la globalización. Y aunque la bolsa haya corregido bastante, ya estén todas las bolsas en mercado bajista, tanto la americana como la española, en mi opinión no es el momento de entrar en bolsa, ya que creo que estamos en el escenario que más se parece a 2007. Así pues, yo espero que mientras no tengamos bajo control el virus o encontremos algún tipo de solución, las bolsas tendrán que seguir bajando, porque no veo ningún catalizador distinto que pueda hacer cambiar el sentimiento en bolsa. Da igual lo que digan los bancos centrales, no está funcionando ni las inyecciones ni los recortes, ya que no es solo un tema de incertidumbre financiera, sino es un tema de seguridad, de que la gente pone en valor sus vidas y mientras no se sientan a salvo no van a tomar decisiones financieras
ni van a consumir de la misma forma de la que lo venían haciendo. Así pues, aunque las valoraciones se vuelvan más atractivas, si no hay un catalizador, algo que haga cambiar el sentimiento, no va a haber forma de que la gente empiece a comprar. Y además, cuanto más tardemos en encontrar la solución, más consecuencias económicas va a tener esto, más efectos colaterales va a tener este virus, lo que se traducirá en mayores quiebras, mayores despidos, menor consumo y entonces esta crisis puede alargarse mucho más de lo previsto inicialmente, lo cual además hará que probablemente muchas empresas empiecen a cancelar sus dividendos o recortarlos al menos y en ese caso las acciones se desploman e incluso más. Entonces estamos en un escenario que yo creo que solo se puede contener si reducimos en gran medida los casos o finalmente encontramos la vacuna. Es decir, que hasta que la gente no se sienta segura, los mercados no pueden subir. Porque una persona no quiere dinero si no está sana. Entonces, primero una persona tendrá que sentirse segura y sana para después empezar a tomar decisiones financieras. ¿Y dónde nos pondría esto? En este escenario apocalíptico donde las cosas no cambian y en los próximos 2 meses no hay ningún avance significativo, podríamos ver el IBEX en 5.000 puntos y el S&P 500 en torno a 1.500. Ya sé que parece inimaginable, pero también parecía inimaginable cuando pronosticaba que el S&P 500 podía bajar un 30% y ya está prácticamente ahí. Cuando hay crashes a nivel global, es una gran oportunidad ya que bajan tanto las empresas de buena calidad como de mala calidad. Entonces, en estos casos yo siempre recomiendo buscar empresas en concreto porque es posible que pueda haber oportunidades antes de que el mercado baje a niveles muy bajos. Yo personalmente me voy a centrar en empresas de calidad y con alta solvencia, ya que la solvencia es algo muy importante en esta crisis, dado el crédito barato que han tenido todas las empresas y el alto endeudamiento de muchas. Entonces buscaré empresas de alta calidad y sobre todo que estén bien capitalizadas. Esta búsqueda yo ya he empezado a hacerla porque estamos en torno al 30% de bajada y a partir de estos niveles ya podríamos ver empresas interesantes. Ponerse a estudiar y analizar no quiere decir comprar. Estoy haciendo esto para estar preparado para cuando vea ese movimiento, ese cambio, ese punto de inflexión en el sentimiento, cuando se vea que hay algo que pueda cambiar esta tendencia tan negativa, entonces en ese momento compraré. Obviamente no espero comprar en el punto más bajo, no es mi objetivo, pero simplemente no quiero anticiparme, ya que no es necesario. Probablemente hasta dentro de 2 meses no creo que haya ningún rayo de sol, ninguna situación, ningún cambio que pueda permitirnos entrar en bolsa, así que de momento me voy a centrar en eso, en investigar las empresas y en estar listo para cuando ocurra. ¿Y cuándo será este momento concreto? Pues nadie lo sabe, pero lo que sí que voy a hacer yo es fijarme en lo que ocurra en Estados Unidos, principalmente por 2 motivos. El primero es que la bolsa americana mueve a todas las bolsas. Si la bolsa americana sube, las demás suben, pero menos. En cambio, cuando la bolsa americana baja, todas bajan, pero las demás bajan más que la americana. Así pues, digamos que la bolsa americana marca el rumbo de las bolsas de cara al futuro. La segunda razón, como dije en el vídeo de la gran recesión, es que Estados Unidos lleva mucho retraso en el testeo, mucho retraso en el diagnóstico y dado que tiene una población tan grande, espero que les cueste bastante controlar el virus. El ratio de hospitales o de camas de hospitales respecto a los ciudadanos es bastante inferior a muchos países en Europa y esto es probable que haga que la mortalidad sea bastante elevada y creará aún más drama. Y aparte de estas 2 razones, como comenté en el vídeo de la guerra de precios del petróleo, Estados Unidos es muy vulnerable a un petróleo inferior a 45-50 dólares. Y parece que Arabia Saudí y Rusia no tienen ninguna intención de recortar este año la producción, con lo cual puede traer un gran drama en Estados Unidos con la quiebra de empresas de fracking y todas las consecuencias que tiene, como ya expliqué. Como os dije, hace 3 semanas era el momento de no comprar o vender. Ahora es el momento de ahorrar, investigar, analizar y estudiar todas las empresas que consideres importantes y quizá en un par de meses sea momento de empezar a hacer ciertas compras. Como dije, promediando nuestro coste de adquisición, porque en un mercado así tan agresivo sabemos que no vamos a comprar en el punto más bajo y es probable que tengamos que comprar conforme vayamos perdiendo dinero. ¿Y cuáles son las empresas de primer nivel? ¿Cuáles son las empresas en las que yo me voy a hacer? Las empresas de calidad, en mi opinión, son empresas que tienen un alto retorno sobre fondos propios, o lo que se llama en inglés Return on Equity. En segundo lugar, empresas muy solventes, que tengan una posición de caja muy importante para sobrellevar este escenario apocalíptico. Y por último, que tengan una buena rentabilidad por dividendo. Estas son empresas que no cancelarán el dividendo. Como mucho lo pueden recortar si la cosa se prolonga, no sé, 1 o 2 años. Estas empresas, aunque recorten el dividendo, lo devolverán en cuanto la situación vuelva a mejorar, con lo cual no me preocuparía en absoluto. Esto no quiere decir que mi decisión de inversión sea, oh, esta empresa renta mucho por dividendo, por eso voy a comprarla. No, todo lo contrario. Tienen que ser las 3 cosas. Alta calidad, con un retorno sobre fondos propios muy alto, una solvencia muy fuerte y además
una rentabilidad por dividendo importante. En mi caso, una rentabilidad del 4% es suficiente para que cumpla mis parámetros. Recuerda que las empresas de primera calidad, conforme van creciendo, van aumentando su dividendo, ya que van siendo más y más maduras. Cuando tú compras al 4%, ten en cuenta que esa rentabilidad va a subir año a año por dos razones, o porque la empresa cada vez genera más beneficios, o porque la empresa, al no tener perspectivas de tanto crecimiento, decide elevar su payout. Si quieres entender lo que es el payout, te aconsejo que veas el vídeo que puedes ver aquí arriba, donde habla de los 5 errores de inversión típicos, y uno es el caer en la trampa del dividendo. Así pues es como tener una cuenta bancaria, ¿no?, en el que cada año el banco decide recompensarte por ser un gran cliente, ¿no? Y en vez de tener un 4%, pues igual el año siguiente es un 4,3%. Entonces esto va subiendo y quizá al cabo de 5 o 6 años pues tienes una rentabilidad del 5 al 6% sobre tu inversión inicial. Todo esto añadido a que cuando compras en un crash, el capital que tú has invertido mínimo se duplicará en los próximos 6 o 7 años. Es muy complicado comprar en un crash y no duplicar tu inversión. En muchos casos puede ser mucho más alto, pero bueno, puedes esperar duplicar tu inversión a 6-7 años vista, siempre y cuando inviertas en empresas de primer nivel, obviamente. Y he de decir que aunque la gente se mete en bolsa para el tema de la apreciación, yo tengo un perfil un poco distinto. Mi inversión favorita es la inversión inmobiliaria porque yo lo que busco son rentas, más que la apreciación. La apreciación para mí siempre es como un beneficio añadido. Así pues, el dividendo actúa un poco como el cash flow que obtenemos de la inversión inmobiliaria. ¿Y por qué yo pienso así? Pues porque estamos en un entorno de tipos de interés cero, de inflación muy baja, y entonces a mí lo que me interesa es tener rentabilidades sobre mi inversión entre un 6 y un 8% o más en términos de cash flow. Yo lo que quiero es recibir rentas y obviamente si compro en un buen momento sé que mi capital aumentará, pero no es algo que me obsesione principalmente. Entonces, por eso el requisito del dividendo para mí es importante. El día que entre en bolsa haré un vídeo explicando por qué y en qué empresa o empresas decido invertir, así que suscríbete si quieres estar al tanto de todos los movimientos que voy haciendo. Mientras tanto, actúa con cabeza, protégete y protege a aquellos que te rodean. Y ya sabes, invierte con sentido.